Bueno, pues mi nombre es María Fernanda Morales Maldonado y yo les voy a hablar un poco respecto a una de las biomoléculas que son parte del temario que pues consta de esta materia, específicamente los ácidos nucleicos. Así que pues empecemos. Eh, pues para empezar, ¿qué son los ácidos nucleicos, no? Bueno, en sí los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Estas tienen ciertas características que las diferencian de otras, por ejemplo, que tiene un elevado peso molecular. También son formados por otras unidades estructurales o monómeros llamados nucleótidos. Bueno, desde el punto de vista químico, se les denomina los ácidos nucleicos como macromoléculas formadas de polímeros lineales, unidos por enlace éster de fosfato sin periodicidad aparente. Aquí hay dos clasificaciones importantes respecto a los ácidos nucleicos, ya que se clasifican en dos tipos. Uno es el ADN, que pues en su nombre normal es ácido desoxirribonucleico y pues principalmente se encuentran en el núcleo celular y algunos organelos. La otra clasificación es el ARN, que es el ácido ribonucleico y pues estos actúan sobre el citoplasma. Em, También los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de las proteínas de la célula. Y pues aquí como se muestra en la imagen, el ARN está constituido por citosina, guanina, adenina, uracilo. Tiene una base nitrogenada, tiene un esqueleto de azúcar fosfato. Y si vemos en el ADN, pues están formados por la citosina, una guanina y una adenina. Em, También, pues la diferencia que es característica para definir al ADN y al ARN es que pues el ADN será de una cadena doble y el ARN será de una cadena sencilla. Bueno, pues para entender un poco sobre la historia respecto a cómo es que llegaron a saber eh, pues la unidad básica de los ácidos nucleicos, pues hay todo un proceso histórico respecto a ello. Y pues voy a empezar a hablar un poco de ello. Como vemos en la primera foto, él es Meischer. em, en 1869 él fue quien descubrió los ácidos nucleicos, el cual trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. Y pues a esta sustancia se le llamó en un principio nucleína por haberse encontrado precisamente en el núcleo. Después, años más tarde, como se mira en la segunda foto, este, esta nucleína se fragmentó y se separó en un componente proteico y un grupo prostético. Este último, pues por ser ácido, se le llamó ácido nucleico. Y aproximadamente en los años 30, Cosell comprobó que tenían una estructura bastante compleja. Y ya después, mucho tiempo después, en 1953, James Watson y Francis Crick, que es la foto de la derecha superior, inferior abajo, descubrieron pues la estructura tridimensional pues, de estos ácidos y pues concretamente lo denominaron ácido desoxirribonucleico, más conocido ahora como el ADN. Y pues ahora los, los ácidos nucleicos están constituidos por dos bases, por bases púricas y piridímicas. Pues las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética, como lo había dicho antes. Y por ejemplo, en el caso del ADN, estas bases son dos purinas y dos piridimidas. Las dos purinas son adenina y guanina y las piridiminas son timina y citosina. Y por ejemplo, en el caso del ARN, pues también son cuatro bases, pero ahora son distintas porque sus dos purinas son adenina y guanina y las piridiminas son citosina y uracilo. Y pues aquí como vemos en esta pequeña foto, la adenina y la guanina son de dos anillos y la timina y la citosina son de un anillo. Es por ello que las bases de dos anillos se les llaman púricas y a las bases de un anillo se les llama piritímicas.
Bueno, pues como recordamos, una de las características muy importantes que vimos en química orgánica respecto a los compuestos o a las moléculas aromáticas era que tenían que ser planos o cercanos a la planaridad. Esto es muy importante en las bases nitrogenadas, tanto como púricas y piridímicas, porque estas son las que le van a dar, pues, estructura a los ácidos nucleicos. Em, Respecto a las bases piridimínicas, pues tienen una característica que son insolubles en agua y pueden tener interacciones hidrófobas entre ellas. Estas interacciones sirven para la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Em, las bases nitrogenadas absorben la luz en el rango ultravioleta entre 250 y 280 nanómetros, propiedad que se usa pues para su estudio y su cuantificación. Pues retomando la piridimina, una de las características importantes que tiene esta es que pues son degradadas completamente con el agua, con el anhídrido carbónico y con urea. Ahora, pasando, bueno, dejando de lado las bases púricas y pasando a las bases piridímicas, vamos a pasar ahora a a los nucleósidos. Bueno, ¿qué es un nucleósido? Como podemos ver ahí en la foto, la fórmula general es base nitrogenada más azúcar y nucleósido. Siendo un poco más específicos, en realidad es la unión de una base nitrogenada a una pentosa que da lugar a los compuestos llamados nucleósidos. Estos son más solubles son más solubles que las bases libres y los planos de la base y el azúcar son perpendiculares entre sí. Se mira ahí en las moléculas de la foto. Como el enlace glicosídico que se presenta en el nucleósido es sencillo, las bases pueden tener dos tipos de conformaciones diferentes. Una de ellas es anti, que es cuando el plano de la base está alejada del plano de la pentosa, y sin, cuando las bases están sobre el plano de la pentosa. Ahora el nucleótido, pues la fórmula general es base nitrogenada más azúcar más ácido fosfórico igual a nucleótido. Bueno, ¿qué características tienen respecto a los nucleósidos? Bueno, pues estos son los ésteres fosfóricos de los nucleósidos, están formados por la unión del grupo fosfato al carbono 5. A su vez, la pentosa lleva unida al carbono 1 una base nitrogenada, que es como se muestra pues, ahí en la primera parte de los reactantes. Em, una un ejemplo, o para que podamos entender un poquito más esto, es que, por ejemplo, el nucleósido adenosina tiene funciones de neurotransmisor. Y, por ejemplo, también el ATP es la molécula universal para la transferencia de energía. Como ya sabemos, eso ya tiene un poquito más que ver con el ciclo Krebs y todo eso. Ahora, dejando de lado un poco más, ya que explicamos qué son qué son los ácidos nucleicos, de qué están conformados, de que el ADN tiene ciertas bases púricas, el ARN también, qué es un nucleósido, qué es un nucleótido. De esta manera vamos a poder, pues, entender un poquito más todo lo que conforma esto, que es el ADN y el ARN, que pues literalmente es la base de todo. Entonces, pues ya dejando de lado esto, vamos a pasar ahora con el ADN. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una vez que, bueno, como se muestra en esa caricatura, una vez que se aceptó el ADN como el material genético debido a las numerosas pruebas que se habían aportado, tanto como la manera en que lo descubrieron, las personas que dedican. Bueno, entonces, pues como les decía, mediante los puentes de hidrógenos son estabilizadas esas uniones entre la adenina y la timina, en tanto que la citosina enlaza con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno y la otra con 2 puentes de hidrógeno. Y bueno, realmente el estudio del ADN puede ser de muchos ámbitos, dependiendo del punto de vista en el que quieras verlo. Por ejemplo, hay varios niveles, puede ser apareciendo estructuras, que es como la primaria, secundaria, tercera y cuaternaria, y también los niveles de empaquetamiento superiores. Entonces, como podemos ver aquí, hay ciertas medidas particulares respecto al ADN, ya que, por ejemplo,
Ahora bien, pues como se mira en el dibujo de la parte superior, em, pues podemos ver que la doble hélice pues tiene dos de diámetro, que es todo esto de aquí, ay, que es todo como la abertura que tiene de ancho de la doble hélice, y pues también tiene una vuelta completa aproximadamente, se dice que mide entre 3.4 nanómetros, que pues literalmente es todo lo curveado. Y pues en ella caben entre 10 pares de nucleótidos separados por una distancia de 0.34 nanómetros. Entonces, pues si se dan cuenta, pues tiene bastante capacidad para poder plegarse y pues tener la estructura que tiene y tanto como los enlaces de hidrógenos puedan estabilizar de esa manera. Eh, ahora, bueno, como vemos ahora, pues la estructura primaria del ADN nos dice que pues las bases nitrogenadas se hallan formando los nucleótidos de ADN que son adenina, guanina, citosina y timina. Eh, en estos, pues los nucleótidos se unen entre sí mediante grupos fosfato del segundo nucleótido, como se miran pues en las estructuras de la izquierda, y estas pues sirven de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido. Em, estos también, bueno, en sí nada más consta de que son adenina, guanina, citosina y timina. Y después pasamos, bueno, entonces pues como les decía, mediante los puentes de hidrógenos son estabilizadas esas uniones entre la adenina y la timina, en tanto que la citosina enlaza con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno y la otra con 2 puentes de hidrógeno. Y bueno, realmente el estudio del ADN puede ser de muchos ámbitos, dependiendo del punto de vista en el que quieras verlo. Por ejemplo, hay varios niveles, puede ser apareciendo estructuras, que es como la primaria, secundaria, tercera y cuaternaria, y también los niveles de empaquetamiento superiores. Entonces, como podemos ver aquí, hay ciertas medidas particulares respecto al ADN, ya que, por ejemplo, ahora bien, pues como se mira en el dibujo de la parte superior, em, pues podemos ver que la doble hélice pues tiene dos de diámetro, que es todo esto de aquí, ay, que es todo como la abertura que tiene de ancho de la doble hélice, y pues también tiene una vuelta completa aproximadamente, se dice que mide entre 3.4 nanómetros, que pues literalmente es todo lo curveado. Y pues en ella caben entre 10 pares de nucleótidos separados por una distancia de 0.34 nanómetros. Entonces, pues si se dan cuenta, pues tiene bastante capacidad para poder plegarse y pues tener la estructura que tiene y tanto como los enlaces de hidrógenos puedan estabilizar de esa manera. Eh, ahora, bueno, como vemos ahora, pues la estructura primaria del ADN nos dice que pues las bases nitrogenadas se hallan formando los nucleótidos de ADN que son adenina, guanina, citosina y timina. Em, en estos, pues los nucleótidos se unen entre sí mediante grupos fosfato del segundo nucleótido, como se miran pues en las estructuras de la izquierda, y estas pues sirven de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido. Bueno, ahora en la estructura secundaria del ADN, bueno, como se ve en la imagen, es una estructura de doble hélice. Esta permite pues almacenar toda la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Esta fue la que fue postulada por James Watson en Francis Crick, que anteriormente ya les había dicho que pues, ellos fueron los pioneros en que lo descubrieron y pues hubieron más o menos cómo era la estructura del ADN. En sí, pues como les digo, es una cadena doble dextrógira o levógira según el tipo de N, porque más adelante les voy a decir que hay varios postulados
que hay ciertos tipos de ADN y pues esas cositas, ¿no? Pues ambas cadenas son complementarias, como pueden ver. Como les dije, pues la adenina se une con la timina de la otra y la guanina de la citosina de la otra. Y pues estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno, que como les digo, son las que estabilizan pues toda la hélice, toda la cadena doble. Como podemos ver también ahí, la adenina forma dos puentes de hidrógeno con la timina y la guanina forma tres puentes de hidrógeno con la citosina. Bueno, y con respecto al ADN tipo Z, pues este es una doble hélice sinostrosa, el cual tiene un enrollamiento a izquierdas, tiene 12 pares de bases por giro completo y tiene 18 Armstrongs de diámetro. Se observan en segmentos de ADN con secuencia alternante y de bases púricas y piridímicas como la guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina. Debido a la conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato, sigue como un curso en tipo zigzag, como se puede ver ahí. Yo supongo que por eso se llama Z. Esto, pues, ¿qué ocasiona? Que las proteínas básicas son histonas o protaminas. La unión con histonas genera la estructura denominada nucleosoma, que si vemos en la foto son como esas pequeñas perlitas que apenas están como en tipo redes, que no está primero el ADN del doble hélice. Después empieza a compactarse y empieza el ADN. De repente aparecen las histonas y se empiezan a compactar, pero a unir al mismo tiempo y después llegan los nucleosomas. Los nucleosomas parecen como perlitas en una red, como les digo. Y pues cada nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa, las bolitas, denominada core, seguida por un eslabón o linker. ¿Ok? Esto va a formar lo que ya es la estructura cuaternaria. Esta, por ejemplo, después de tener la cromatina en el núcleo, pues tiene un grosor de 300 Armstrongs y la fibra de cromatina tiene uno de 100 Armstrongs y esta se empaqueta formando una fibra de cromatina de 300 Armstrongs. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas, que era lo que les decía que eran unas bolitas como en tipo redes, recibe el nombre de solenoides, que es en la imagen que se aparece pues, en esta parte, de la parte derecha. Que esas histonas ahora se siguen juntando y ahora forman un solenoide. Y pues así consecutivamente, pues para ir formando, pues ahora sí que el cromosoma ya en sí, porque por ejemplo los solenoides ahora se van a enrollar formando la cromatina del núcleo interfásico y de la célula eucariota. Estamos hablando de la célula eucariota. Y entonces cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más formando los cromosomas. Y es ahí, o sea, llega el nucleosoma, se forman las histonas, se forma el solenoide y del solenoide se forma el ADN. El cromosoma. Y pues ya el cromosoma pues tiene otras características. Entonces, ¿qué significa RNA? Bueno, pues las siglas del inglés son el ácido nucleico, es el otro ácido nucleico celular y gran colaborador del ADN, del cual más adelante se va a hablar sobre su estructura y su composición química, y al igual su estructura primaria, secundaria, terciaria, el ARN mensajero, de qué trata, el ARN ribosomal, el ARN de transferencia, y así sucesivamente, ¿no? El ácido ribonucleico se forma por la polimerización de ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlace fosfodiéster. Es algo muy importante ya que en este sentido, pues es igual que en el ADN. Y como podemos ver, o sea, tenemos ahí apenas como la estructura del ARN y es lo que forma y conjunta el ADN. Entonces, un gen está compuesto por una secuencia lineal de nucleótidos de ADN, ¿no? Dicha secuencia determina el orden de los aminoácidos en las proteínas. Sin embargo, pues el ADN no proporciona directamente, pues de inmediato la información para el ordenamiento de los aminoácidos y su polimerización, sino que los hace a través de otras moléculas. Estas moléculas
son los ARNs. Entonces, ¿cómo es que llegan a hacer esto? Bueno, pues hay tres tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosomal. Para empezar, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es el ARN mensajero? Bueno, pues este consiste en una molécula lineal de nucleótidos, conocido también como monocateriana, cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases al ADN. Entonces, ¿el ADN qué hace? Pues dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica en particular. Las instrucciones residen en tripletes de bases a los que llamamos codones. Dicho de otra manera, pues consta de una banda de polinucleótidos, la cual presenta diversas longitudes de acuerdo con lo largo o lo corto que sea el mensaje que deba llevar hasta los ribosomas. Y como se muestra en unas figuritas, pues los que están subrayados, lineados, pues son los codones. Ahora, ¿qué es el ARN ribosomal? Bueno, el ARN ribosomal es un tipo de ARN que una vez transcrito pasa al nucleolo donde se une con proteínas y de esta manera se forman las subunidades de los ribosomas. Dicho de otra manera, pues está también formado por una sola banda de polinucleótidos, como se presenta en la, en la imagen, y pues esta presenta los lazos en ciertos lugares pequeños, que son esas rayitas que se miran ahí. Y pues en sí, eso es lo que consiste el ribosomal. Después pasamos al ARN de transferencia. Bueno, pues ¿qué es el ARN de transferencia? Este en realidad es el más pequeño de todos, aunque realmente se mira un poquito más grande. Tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena. Además se plega adquiriendo lo que conoce con forma de hoja del trébol plegada, que de hecho tiene una forma bastante particular. Este se encarga de transportar los aminoácidos libres del citoplasma al lugar de síntesis proteica. En su estructura presenta un triplete de bases complementario de un codón determinado, lo que permitirá que el ADN de transferencia lo pueda reconocer con exactitud y dejar el aminoácido en el sitio correcto. Y a este triplete se le llama anticodón. ¿Qué más se puede decir de este? Bueno, pues la banda de polinucleótidos de este RNA forma asas semejantes a una hoja de trébol. Esa es una de las palabras claves para que alguien se pueda acordar de que el ADN de transferencia es el que tiene una forma de trébol. También existen entre 40 y 60 tipos de RNA, debido a que están especializados para capturar los 20 diferentes tipos de aminoácidos que se requieren para reconstruir construir la proteína. Ahora vamos a pasar a las estructuras del ADN. Ya hablamos de la clasificación, ahora hay que hablar de las estructuras del ADN. Está la primaria, el cual, pues al igual que el ADN, se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen los nucleótidos. La estructura primaria del ARN es similar a la del ADN, excepto por la sustitución de la desoxirribosa por ribosa y de timina por uracilo. Y la molécula de ARN está formada aparte, pues además de una sola cadena, como se muestra ahí en la foto, que nada más tiene la presencia de adenina, guanina, citosina, y aquí aparece el uracilo. Ahora, en la estructura secundaria, pues la cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas y de este modo se forman estructuras secundarias del ARN que tienen muchas veces importancia funcional al momento de aplicarlo en la célula. Por ejemplo, en los ARN de transferencia, pues aunque existan zonas apareadas en los extremos 5,3 que marcan en el inicio y el final de la molécula, pues permanecerán libres. Esto quiere decir que una vez que se ordena en la estructura primaria qué tipo de bases van a estar,
Uracilo y todos ellos, pues ahora va a empezar a formar el ARN y va a tener una estructura secundaria, que es como la vemos acá, que pues apenas está como que plegando, apenas está se uniendo, apenas tiene como que esos puentes de hidrógeno y así esas cosillas, este, y ya en la estructura pues terciaria, ya, perdón, en la estructura terciaria ya se une completamente. De hecho, esto es algo muy parecido, por ejemplo, con lo que pasa en las proteínas, sus estructuras. La primaria apenas está codificando, en la segunda apenas está medio formando, y ya en la tercera se une, y ya pues en la cuaternaria pues se compacta toda, ¿no? Pues en este más o menos es lo mismo, y pues en la estructura terciaria es cuando se compacta todo, y está el anticodón, están las secuencias, y pues ya va adquiriendo una forma tridimensional, el cual se va a poder aplicar, y aún así pues ya unirse a lo que se tenga que unir, y tener pues sus funciones características, ¿no? Y pues ya, sería todo de mi parte. Y ahora yo les hago una pregunta. Si alguien te llega a preguntar cuál es el ácido nucleico, el cual tiene la función de construir las proteínas celulares, pues obviamente la respuesta correcta sería, pues que es el ácido ribonucleico, o RNA más conocido como eh, nombre chiquito y coloquial. Entonces, pues espero que hayan entendido un poquito de lo que es los ácidos nucleicos, eh, cuáles son pues sus bases piridímicas, purindímicas y todo eso. eh, y pues sería todo. Espero que hayan entendido y pues está muy bien todo, la verdad. Todo lo anterior con respecto a las biomoléculas que estamos viendo, que son los ácidos nucleicos, esta parte va a ser como una conclusión, ya que tenemos que saber qué tanto la gente sabe sobre los ácidos nucleicos, qué tanto para ellos son importantes las biomoléculas, ya que sabemos que son la base de todo. Y vamos a hacer una serie de preguntas tipo entrevista para saber qué tipo de conocimiento tienen a este siglo XXI, a este grado de estudio, o simplemente para saber el conocimiento que tienen. Ya. Bueno, mi nombre es Fernanda, estudio químico farmacéutico biólogo aquí con nosotros. Y bueno, yo quería preguntarle a ustedes si han llegado a escuchar sobre el ADN o qué es lo que han llegado a escuchar respecto a ello. Bueno, es que bueno, que es la parte del código genético que tenemos todas las especies, animales, plantas, humanos, que forman parte del material genético que nos define como seres humanos. Que nos diferencian de unos a otros. ¿Ustedes consideran que es importante, que es imprescindible o qué consideran que Pues está de sí, es muy importante porque de él depende todo, o sea, conocemos todas nuestras características y qué es lo que heredamos de nuestros pasados, de nuestros papás, de nuestros tíos, abuelos. Sí, es muy importante. Y la variación de alguno de esos genes, o sea, puede provocar Una enfermedad o un síndrome raro. o si saben algo respecto al ADN? Sí, sé algo acerca sobre el ADN. ¿Qué has escuchado? El ADN son la verdad no recuerdo exactamente el nombre científico, pero habla acerca de los genes, creo. Ay, la verdad ya me revolví. Pero sí, no lo tengo exactamente claro ahorita, pero sí, más o menos. ¿Tienen algo sobre eso? ¿Tú? Yo sé que es un conjunto de moléculas que hacen el derivado del porciento de La genética. la genética, De la genética, que es el derivado que decide si es hombre o mujer. Ok, sí. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, no sé si han llegado a escuchar sobre los alimentos transgénicos o algo así? Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes consideran que es la base, el ADN o Sí. de qué manera creen que...? Pues a base del ADN se sigue de todo, o sea, no puedes crear alguna cosa sin necesidad. Exactamente hablando de biótico. Algo Ok. biótico o que se considere pues no puedes hacerlo sin el ADN. ¿Ustedes piensan entonces que es como que la base a todo? Para todo la base es el ADN. ¿Ustedes sí saben algo respecto al ADN? ¿O si han llegado a escuchar algo respecto a ello? ¿Cómo qué? A ver, platícame. No digamos. Pues el ADN. Piensa que es el ADN. No importa si no te O sabes sea, el lo nombre sacan del sistemático. cabello, no sé. de cualquier Sí, color. La saliva. sí, también. Mediante la saliva, sangre. Pero
¿Tú consideras que es importante? Sí, súper importante. ¿Y crees que eso es lo que nos diferencia de una persona o que nos diferencia de una planta? No. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, yo Bueno, quiero saber. segundo. Se supone que cada quien tiene su propio ADN. Ajá. Entonces por eso pues, aquí nos usan los policías, no sé, para hacer como pruebas más cercanas para ver si es o no es, no sé. Y por ejemplo, ¿han llegado a escuchar sobre la ingeniería genética de que ya se han hecho muchos bebés como de, si yo no quiero con ojos azules, pues ya, ponlo ojos azules? ¿Sí? Sí, llego a escuchar eso. ¿A ustedes creen que el ADN tenga algo que ver con ello? Sí, no, yo siento que sí. ¿Por qué? No sé, pero sí. You know something about DNA, the basis of genetics, something like that. Can you tell me what do you know about it? Un poquito. If you want to answer in English, it doesn't matter. DNA is like what makes up who we are. Like it's the basis of our cells and our, like you said, genetics, and it's like passed down from our parents. Like Yes. For example, do you think that we are different as a human, as a plant, for example? Sí. Why? Pueden ser fotosíntesis. Bueno, también. The basics of what make up plants and humans are going to be similar, but the more like complex you want it to be, it's going to change. They are something like DNA, for example, that There's you going to mentioned. be some strains that are going to be similar, but we are still different. Similar, but we are still different. Okay. It's just like un poquito like Estudiante similar, so. políticas. Oh, Oh, yeah. yeah, psicología. Mathematics. Yeah. Okay, so different. Okay, that's okay. Well, thank you, and my English is not too good. But it's pretty good. Okay. Do you know thank where you. any good taco places are? Like tacos? Sí. Good tacos. Okay. Bueno, pues como nos pudimos haber dado cuenta, mi mayor reto en todo este video fue hablar con las extranjeras. Yo no sabía que eran extranjeras, pero tuve que aplicar el conocimiento en enzimática, así que se pudo lograr. Como nos pudimos haber dado cuenta, no todas las personas tienen una noción tan científica como yo la puedo llegar a tener, específicamente porque yo traigo bases como para entender más allá qué es un ADN. Que es una biomolécula, pero de ahí en más las personas tienen una noción más o menos de lo que es. No todos te saben decir su nombre sistemático, de lo que se trata, pero en cuanto tú les preguntas, ¿crees que tenga algo que ver con que tengas diferentes, fenotípicamente seas diferente a otra persona? Y es cuando dicen, sí, pues sí soy diferente, tendrá algo que ver. Y como que de ahí empiezan a desenvolver un poco más de lo que supongo que deben de tener en educación básica. Yo creo que sí me entristeció un poco que las personas mayores no tuvieran la disponibilidad de poder expresar lo que ellos sabían. Me tocó el caso en que una persona no se dejó grabar, pero pues sí nos comentó cosas bastante interesantes sobre la ciencia respecto a ello. Y pues fue una experiencia bastante peculiar porque fue todo un reto también saber explicar de cierta manera y tratar de dar a entender lo que quería expresar. Pero fue bastante agradable y pues como vemos, todos tenemos una noción de qué es el ADN.